Hoy en el Evangelio leíamos un texto muy fuerte que el Señor dirige a los fariseos. Decía: «Ay de vosotros, los que edificáis mausoleos a los profetas, a los que mataron vuestros padres. Sois testigos de lo que hicieron y lo aprobáis». Más adelante dice: «Se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, no habéis entrado y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido». Los que estaban allí escuchando no tenían intención de aprender y de formar sus conciencias, sino más bien de taparle la boca al Señor. Nos dice el Evangelio que cuando terminó aquella reunión empezaron a acosarlo implacablemente, con preguntas capciosas, tendiéndole trampas, para ver si lo cazaban con alguna palabra de su boca. Una situación tan tremenda no es tampoco única en aquel momento de la historia. De alguna manera sabemos que a lo largo de los siglos los enemigos de Dios y de la Iglesia hacen todo lo posible por evitar la presencia pública de la doctrina de Jesucristo en la vida de los pueblos, en las leyes, en las costumbres, en la sociedad. Esos maestros de la ley, entre comillas, que proclaman leyes con un carácter a veces casi dogmático, porque obligan a seguirlas de tal manera que, aunque sean no solamente opinables, sino incluso contrarias a la dignidad de la persona, pues se convierten en dogmas. Estamos hablando de cosas que desgraciadamente no están muy lejos de nosotros. Y por tanto, estas palabras de nuestro Señor nos viene bien recordarlas. A esta generación se le pedirá cuenta. Bien, por otra parte, Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros en cualquier siglo o momento de la historia en el que vivamos. Pero cuando hay circunstancias muy determinadas, que parece que hay como un empeño explícito en borrar la religión cristiana de la faz de la tierra, pues con más motivo Dios va a pedir cuenta a esa generación. Esa generación no considera así anónimamente o globalmente. Para Dios cada uno somos como si fuéramos único, irrepetible. Dios sabrá lo que haya de culpa en nuestra actuación o en nuestra omisión, en la actuación o en la omisión de los que tienen grave responsabilidad en la marcha de la sociedad. Bien, digo todo esto porque uno de los temas de nuestro retiro en este día es precisamente la responsabilidad que nos incumbe a los cristianos de conformar la sociedad en la que vivimos. Nuestro deseo de seguir al Señor, como se nos ha recordado en la lectura, siguiendo el texto de San Pablo en la carta de hoy, y volveremos sobre él en la segunda meditación, no nos lleva a una especie de apartamiento del mundo, más que a una espiritualidad, a un espiritualismo que nos llevase como a desentendernos de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Por el contrario, una manifestación imprescindible de nuestra fe, de nuestro amor a Dios, es, lógicamente, el amor a las almas, del amor a todas las personas. Un amor que se tiene que manifestar en tantos detalles humanos, pero también en tantos detalles espirituales. Entre otros, combatir el error. Y estamos hablando no de cuestiones opinables, en las que cada uno, lógicamente,
tiene todo el derecho a pensar como le parezca, pero no es lo mismo en las cuestiones que afectan a la verdad de la persona como criatura de Dios, con una visión de la vida trascendente, con un alma espiritual. La verdad existe y por tanto también, desgraciadamente, el error, el pecado. No es lo mismo una cosa que otra, no es indiferente. Y estamos en momentos en los que los cristianos pues no nos podemos dormir. No digamos nada en cuestiones de ámbito internacional, ahora con esta guerra cruel que el Papa ha condenado explícitamente y que hay que rezar mucho para que haya como un milagro, que la Virgen Santísima, acordémonos de la renovación de la consagración de Rusia, Ucrania, al corazón inmaculado de María que hizo el Papa. Hay que pedir a la Virgen que ponga su mano para que las cosas acaben concluyendo lo antes posible. Bueno, pues al margen de estas situaciones tan tremendas, ya en un ámbito más cercano a nosotros, tenemos también tantas cosas que arreglar. Claro, y uno puede decir, oiga, pero yo no me dedico a la política, ¿no? Pues aunque no nos dediquemos a la política, hay cosas en las que podemos contribuir más eficazmente, porque siempre podemos rezar más, siempre podemos hablar también con más oportunidad, con más criterio, a amigos, amigas, conocidos, conocidas. Y hay muchas personas, sobre todo gente joven, que sí que está en condiciones de participar de una manera más directa en la vida política. Lo cual, cuando se hace con un verdadero deseo de servir, pues es una cosa muy buena y muy necesaria. Hasta tal punto esa necesidad, en fin, porque claro, lo que está en juego no son ya cuestiones puntuales, sino una visión del mundo, una visión del hombre. O sea, es una revolución total en las cuestiones fundamentales. Qué duda cabe que tantas otras cosas tienen su importancia, la economía, por supuesto, ¿no? La salud, por supuesto. Pero todavía, aunque a veces no nos damos cuenta, porque no parece que no es para hoy, a veces tiene más trascendencia cambiarle la mente a la gente, para que lo que hasta hace no mucho llamábamos malo, ahora le llamemos bueno, le llamemos avances, progresos, nuevos derechos, palabras estupendas que suenan muy bien, pero que se aplican mal, falsamente, y confunden a tanta gente. Bastaría leer la nota que los obispos españoles han publicado hace 3 días, el día 11 de este mes, con motivo de ese proyecto de ley, la llamada ley trans. Bastaría con leer esa nota. 10 puntos en los que los obispos dicen que está en juego la misma persona humana. 10 puntos de antropología adecuada, que no requiere evidentemente ser creyente. Estamos hablando del más elemental sentido común de lo que es el ser humano. No hace falta fe para saber que no se puede mentir, no hace falta fe para saber que no se puede robar, no hace falta fe para saber que no se puede maltratar a nadie, y no hace falta fe para saber que somos criaturas racionales, con la misma dignidad y complementarios entre sí, el hombre y la mujer, y que Dios nos ha hecho así con una finalidad concreta, que es el amor de los esposos y la procreación en el matrimonio. Y por tanto, decir que el sexo con el que uno nace no nos condiciona y que yo puedo ser hoy, portarme hoy como hombre, mañana como mujer, y si me canso, vuelvo a comportarme como hombre la semana que viene. Si eso no es una locura, pues que venga Dios y lo vea. Si para decir eso no hay, es que hay que haber perdido el sentido mínimo de la realidad. Todo eso, por supuesto, presentado con unas palabras que suenan muy bien, como de derechos,
¿Dónde están los deberes? No existe el derecho al mal, no existe el derecho al error, no existe, no puede existir. ¿Cómo va a existir el derecho a robar? Pues por la misma razón no existe el derecho a portarme de modo contrario a mi naturaleza, no existe el derecho. Se podrá legislar y podrá ser legal, pero por muy legal que sea es claramente inmoral y por tanto nefasto para la persona y para la sociedad. Perversión de las cosas. Bueno, esta nota de 10 puntos, que lógicamente no la voy a leer porque nos llevaría, pero que es muy importante y además es muy seria, podríamos decir, no solamente muy racional, sino muy científica, porque contempla cuestiones, digamos, puramente médicas, de sentido común, aparte de la dimensión moral. Bueno, pues a propósito de esa importancia y esa responsabilidad de los católicos para participar en la vida política, hay una nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe de hace ya unos años, pero evidentemente con la misma vigencia que si se hubiera publicado hoy. Y ahí se recuerdan una serie de criterios, una nota larga, con infinidad de matices, y yo tengo aquí recogidos algunos. Empieza por recordarnos al patrón de los gobernantes y de los políticos, que fue un gran gobernante y a la vez santo y mártir, Santo Tomás Moro, proclamado patrón por San Juan Pablo II, si yo no recuerdo mal, y que estuvo dispuesto a dar la vida al ser decapitado antes que transigir en errores evidentes de Enrique VIII, que le obligaban, o quería obligarle, a que transigiera en su divorcio, además de otras cuestiones, ¿no? Y él procuró evitar entrar en ese tema, que en teoría no le correspondía, hasta que se vio inevitablemente abocado a tener que manifestarse a favor o en contra del rey. En este punto, sabía que se jugaba la cabeza, se la jugó, pero se mantuvo fiel a sus creencias, a su doctrina, por no admitir el divorcio. Fíjate, a estas alturas, a tanta gente el divorcio ya casi le suena como si fuera una cosita menor en relación con las que estamos viendo, una cosita menor. No, de menor no tiene nada. Aparte de que todo es una cosa progresiva. Se va empezando, hace ya años, por cuestiones inmorales, menores, digamos, aunque graves. Se va avanzando en la deformación, en la permisividad, en el avance que no es avance, sino que es retroceso, de siglos, hasta llegar a donde hemos llegado. Santo Tomás Moro, aunque sometido a diversas formas de presión psicológica, rechazó toda componenda y afirmó con su vida y con su muerte que el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral. No se puede separar la política de la moral. Es obvio, no hace falta fe, es de sentido común. ¿Qué busca la política? El bien de la polis, el bien de la ciudad, el bien de los ciudadanos. El Concilio Vaticano II decía expresamente: los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa, cultural, destinada a promover el bien común. No quiere decir el concilio que todos los laicos tengan que dedicarse a la política, ya se entiende, ¿no? Lo que quiere decir es que el cristiano laico seglar tiene todo el derecho, y muchas veces incluso el deber, de participar directamente en la cuestión política, para influir positivamente. La religión, en nuestro caso la religión católica, no prejuzga que en las cuestiones opinables los cristianos, los católicos, tengan que tener una única opinión. No, en las cuestiones opinables, porque son opinables, cada uno puede opinar como le parezca, fundamentando bien su opinión, lógicamente,
Quiero decir que el católico, por serlo, no lleva una especie de mentalidad única, no. ¿Que me condiciona mi modo de pensar? Por supuesto que me condiciona. Me condiciona porque me ayuda a ver la dignidad de la persona y el comportamiento que he de tener, noble, honrado, ejemplar, austero, sincero. Claro que me condiciona, afortunadamente. Pero oiga, ¿es que el que es ateo no le condiciona su ateísmo? Le condiciona una burrada y además le obceca. Porque le lleva su ateísmo a ver, pues, eso, la lucha de clases, el enfrentamiento de unos con otros, como si el fin del mundo fuera el desarrollo social, que por otra parte vemos el fracaso terrible a lo que conduce unas ideologías ateas y comunistas. Bueno, pues fijaros lo que decían los obispos en esta nota de hace unos años. Pues concretamente el año 2002. Han pasado 20 años. La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una época. El fin de una época. Como diciendo, señores, estamos tocando fondo en los temas morales y, por tanto, esto es el fin de una época. Y la incertidumbre por la nueva época que emerge en el horizonte. Claro, para que la nueva época que emerja en el horizonte sea la que debe ser, tiene que haber gente sensata en estas cuestiones, en estas actividades. Gente competente, eso por supuesto. Gente que vaya a servir, eso por supuesto. Y no a servirse de. Que vaya a servir, no a servirse de. Que es lo que sucede a veces. Y que sepan defender de modo claro sus ideas, en bien de los demás. Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural. Lo de cierto se nos ha quedado corto. Un evidente, diríamos hoy. Se puede verificar hoy un evidente relativismo cultural. Que se hace evidente, dice, en la teorización y en la defensa del pluralismo ético. Pluralismo en lo opinable, por supuesto, en las cuestiones éticas no puede haber pluralismo, porque la verdad es una. No es tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. No, 2 y 2 son 4. Que somos hijos de Dios, eso es una verdad indiscutible. Que somos seres racionales, que somos complementarios, que tenemos la misma dignidad. Todo eso no es opinable. Un pluralismo ético que determina la decadencia y la disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. Ley moral natural. No estamos hablando ya de los misterios dogmáticos de la fe. Ley moral natural, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, el resumen de la ley moral natural. Si no se respetan estas cuestiones fundamentales, es inevitable el caos, el retroceso, la injusticia. Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia del pluralismo ético, no es extraño hallar declaraciones públicas según las cuales el pluralismo ético es imprescindible para la democracia. Nos tenemos que respetar todos. Por tanto, viva el pluralismo ético. Oiga, que muchas cuestiones que no se requiere la fe, que basta ser persona humana y pensar como tal. Que no me diga usted que yo hoy soy varón y mañana mujer, pero ¿de dónde se saca usted esa cuestión tan absurda y tan imposible por otra parte? Esa es otra. Imposible. Son frustraciones una tras otra. El hombre, por mucho que quiera cambiar, no va a cambiar. Nunca va a tener ovarios, nunca va, etcétera, ya me entendéis, ¿no? Son cambios secundarios accidentales que llevan consigo una cantidad de traumas terribles. Como dicen los obispos aquí, está ya súper demostrado en Estados Unidos, en los países nórdicos, donde empezaron hace años con estas técnicas tremendas. La gente, al cabo de un tiempo, se da cuenta de la barbaridad
en la que está metido, ¿no? El daño antropológico, psicológico que se ha hecho. En fin, bueno, pues hace falta, dice aquí, ¿no? Una recta concepción de la persona. Esa es la cuestión. Una recta concepción de la persona. Y repito una vez más, no hay cuestión de fe. El tener una recta concepción de la persona no es cuestión de fe. Es cuestión de admitir la evidencia. La estructura democrática sobre la que un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. Y ya vemos, ¿no? Ya vemos el concepto de persona que se pretende difundir. Y la responsabilidad de los que con su firma, con su voto, mantienen esas cuestiones. Ante esas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Por tanto, termino con lo que tenía anotado de esta nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Por tanto, la coherencia entre la fe y la vida, la coherencia entre el Evangelio y la cultura son aspectos importantísimos de la unidad de vida que debe caracterizar al cristiano. Claro, las circunstancias de cada uno son tan diversas, ¿no? En muchos casos, como os decía, pues, ¿qué puedo yo hacer? No, evidentemente, participar en la vida, a mí se me ha pasado ya poder así, ¿no? Aparte de que tampoco es que sea imprescindible, pero gente joven, gente valiosa, con buena formación. Bueno, pues sí, cada uno verá, ¿verdad? Aparte de que la participación en la vida política no es solamente ser diputado, ¿no?, de un parlamento, eso de una manera directa, inmediata, ¿no? Pero bueno, una manera de participar en la vida, en las cuestiones importantes de la vida social, vamos a decir, en las cuestiones importantes de la vida social, eso puede ser ya en muchísimos más ámbitos, como sabemos. Colegios profesionales, un médico, un abogado, un farmacéutico, puede y debe estar presente en esas entidades profesionales donde se deciden también cosas importantes. No digamos nada en el caso de los médicos, los farmacéuticos, quizá también los abogados, los economistas, pueden decir muchas cosas. Y ojalá y todas esas organizaciones, vamos a decir, intermedias, cada vez tengan más fuerza, porque de eso se trata. Que sea, digamos, cuanto más gente haya en la sociedad que de hecho participe en la toma de decisiones, mucho más democracia. Porque si no, ¿qué pasa? Pues que al final deciden cuatro señores que asumen abusivamente muchas veces la opinión de los millones que le hayan votado. De modo que formarnos bien, esto requiere, repito, para todos, pero claro, sobre todo la gente que está trabajando, la gente que está todavía, pues formarse muy bien en cuestiones doctrinales, en cuestiones éticas, conocer estos criterios antropológicos fundamentales, aparte de cuestiones económicas, ¿no? Porque en el fondo es siempre lo esencial, ¿no? También se puede escribir artículos de opinión, se puede, si me apuráis, hasta asociaciones de otra índole menor, ¿no? Una asociación cultural, una asociación deportiva, una asociación, por supuesto, de padres de colegio, por supuesto, tiene mucha importancia. Y en fin, aunque puede parecer una broma, pues no es una broma, hasta la participación en una asociación de vecinos, pues claro que sí. Todo es ocasión de sugerir cosas buenas o, por el contrario, pues dejarse llevar de cosas no tan importantes, ¿no?
Y todos podemos tener amigos, amigas, de personas que están más dedicadas a estas cuestiones. Y podemos tratarles, y podemos ayudarles, y podemos aconsejarles un buen libro, una buena lectura, o que, en fin, hay muchas maneras de poder ayudar cuando hay verdadera amistad, Hay que suponer en principio, ¿no? Siendo bien pensados, que el demonio existe y que el demonio trata de confundir las conciencias, eso está claro. Que el demonio no se toma vacaciones, eso está claro. Pero bueno, deberíamos partir de decir, bueno, hay que suponer que el que dice determinadas cosas, aunque sean absolutamente erróneas y malas, hay que suponer que para él, para ella, creen que son cosas buenas, que son cosas que ayudan a la sociedad. Está muy confundida, o muy confundido, pero hay que suponer, mientras no se demuestre lo contrario, que actúa con buena intención. Entonces, bueno, pues podemos apoyarnos en esa buena intención para hacerle ver que los modos de llevar a cabo la buena intención, pues tienen que ser otros. Quiero decir, no anatematizar directamente a nadie, porque entonces ya no tenemos nada que hacer. Ponemos un muro y ya cada uno al lado del muro hasta la muerte. Y nosotros, como el Papa decía tantas veces, pues tenemos que tender puentes. Tender puentes no quiere decir caer en una especie de relativismo, de escepticismo o de una mezcla, ¿no? Yo cedo aquí y tú cedes allá, ¿no? Mientras sean cosas en las que se pueda ceder, estupendo, pero si afectan ya cuestiones de la fe o de moral, ahí ya no podemos ceder, porque eso ya no sería caridad, eso ya sería ser cómplices del error. Entonces, partiendo de esa, al menos hipotética, buena intención que cualquiera puede tener, aunque esté equivocado, pues vamos a ver cómo les ayudamos. A veces esas personas que están tan profundamente equivocadas, claro, hay que ver cuál ha sido su historia personal. A veces la gente, como sabemos, pues ha pasado por situaciones terribles, nada deseables, ¿no? Luego, repito, Dios sabe lo que tengamos de culpa cada uno en nuestras decisiones y lo que tengamos también de atenuación. Dios lo sabe. Vamos a pensar bien para mirar con ojos buenos. El error no lo podemos mirar con ojos buenos, pero a la persona que sostiene un error, sí. Esa distinción entre la persona y sus ideas o sus hechos es importante, ¿no? Es muy importante y sabemos que a veces no es fácil, ¿eh? A la persona como tal, pues ojalá y fuéramos capaces de hacerle ver que estamos dispuestos a dar la vida por ella o por él, como persona, aunque estemos totalmente en contra de las ideas que tiene en la cabeza, porque son horribles. Bueno, pues si consiguiéramos esa distinción, se ganaría mucho, nos acercaríamos mucho, ya tendríamos una cierta posibilidad de ayudar, de influir, porque esas personas verían que no los condenamos. ¿Cómo vamos a condenarlos? Si Dios quiere que todos los hombres se salven, nosotros hemos de querer lo mismo. Si lo que queremos es ayudar, sin imponer nada. Como decía el Papa Juan Pablo II, la verdad no se impone, se expone. Se pretende imponer en los regímenes dictatoriales en los que no hay libertad. Una verdad falsa, que no es verdad, claro, es un error que se presenta como lo verdadero. Nosotros no. Pues bueno, como veis, es un tema importantísimo para rezar mucho, para pensar también, para tener esa inquietud buena, ¿no? De ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? En plan siempre positivo y por supuesto también en plan esperanzador, porque no podemos dudar, ¿no? Que Dios hasta del mal saca cosas buenas.
el omnia in bonum de San Pablo, el todo es para bien. Puede ser esta situación de tantas cuestiones nefastas, pues puede ser una ocasión para que haya mucha más gente que se tome más a fondo su vida cristiana, su responsabilidad, su capacidad de influir en los demás, su deseo de formarse bien. Bueno, ahora ya esta primera meditación, pensemos un poquito, recemos y que sea un tema, bueno, para tenerlo constantemente, porque seguro que se nos ocurren cosas con la ayuda del Señor y la ayuda de la Virgen. Sede de la sabiduría, la Virgen Santísima, sede de la sabiduría, porque llevó en su seno al Hijo de Dios, que ella nos enseña a vivir de esta manera. Unos minutos y seguimos con la segunda meditación.